Hermanos, muy buenas tardes. Es un placer para mí reencontrarme con ustedes otro viernes más en este tiempo de estudio bíblico verso a verso. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder encontrarme siempre en este tiempo. Estamos estudiando el libro de Colosenses, para los que no están todavía conectados. Todos los viernes en el Ministerio de True Happiness tenemos estudios bíblicos de libro por libro, ¿no? Ya hemos estudiado hasta este momento el libro de Filemón, el libro de Judas, el libro de Romanos, el libro de Santiago, el libro de Tito, y bueno, hemos estudiado Primera de Juan, Segunda de Juan, y hemos estudiado el libro de Tercera de Juan también. Y bueno, estamos ahora ya en el capítulo 1 del libro de Colosenses. Te invito a que puedas participar todos los viernes. Así estamos en el capítulo 1 y estamos hablando de 4 capítulos hasta el capítulo 4, versículo 18. O sea que tenemos todavía para bastantes viernes, así que únete a nosotros. Muy bien, vamos a orar para poder empezar este tiempo y continuar con el estudio bíblico del libro de Colosenses. El día de hoy nos toca reconciliados con Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo en el cual, Padre Celestial, venimos todos juntos a orar, Señor, a pedirte, Señor, que puedas tomar control de este tiempo, que no sea yo, Señor, hablando, que no sea yo haciéndolo en mi capacidad, en mi fuerza humana, sino que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí presente, que va a escuchar, Señor, que se va a ir conectando, que se va a ir uniendo a este tiempo. Señor, bendice a cada uno de ellos, Señor, y que puedas tú abrir nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos honra y gloria, y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, es un placer. Como les dije, el día de hoy estamos en Colosenses capítulo 1, del versículo 20 al versículo 23. El tema de hoy se llama Reconciliados con Dios. Y ya hemos venido estudiando el capítulo 1, del versículo 1 al 19. Es importante cada vez que hagamos un estudio de un pasaje bíblico, tener en cuenta los principios básicos de hermenéutica. Para aquellos que están llevando hermenéutica con nosotros los días sábados, sabemos que uno de los principios importantes de la hermenéutica, recordemos que la hermenéutica es la ciencia que rige o que nos da las reglas para la interpretación bíblica. Sabemos nosotros que obviamente cuando hacemos una interpretación del pasaje, a ese producto que obtenemos, a esa interpretación correcta, se le llama exégesis. Entonces, cada vez que nosotros queremos poner en práctica los principios de hermenéutica para interpretar un pasaje bíblico, tenemos que tener en cuenta ciertas reglas y principios. Uno de los principios importantes que debemos manejar es que no podemos interpretar un texto aislado de su contexto. Es mejor, si estamos hablando de un libro pequeño, que conozcamos todo el propósito del libro, ¿no? Para poder comprender cada uno de los pasajes. Sabemos también de que otro de los principios de hermenéutica es tener en cuenta la semántica de las palabras. En una de las clases de hermenéutica estuvimos estudiando la importancia de estudiar el significado de las palabras para de esa manera poder comprender el significado de un pasaje o de un versículo. Esa es la razón por la que nosotros en estudios bíblicos verso a verso los días viernes tratamos de analizar los versículos tomando en cuenta estos principios. Así que para aquellos que recién se conectan o aquellos que quizás se han olvidado, es importante que sigamos analizando este pasaje, reconciliados con Dios, del versículo 20 al versículo 23, teniendo en cuenta el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Recordemos que estamos hablando de una iglesia de Colosas, ¿verdad? Y es una carta circular, o sea, quiere decir que no solo va a ser leída por una iglesia específica, sino un conjunto de iglesias en un área. Y obviamente el pastor de esa iglesia es Epafras o Éprafas, y hay que tener en cuenta que había una secta, ¿verdad? Ideas que estaban yendo en contra del evangelio, que era llamado el gnosticismo. Aunque algunos historiadores plantean de que el gnosticismo aparece formalmente ya en el siglo II,
Sin embargo, existen ideas prenósticas, por decir así, o un gnosticismo temprano en el primer siglo, y este gnosticismo se va involucrando, se va metiendo en las iglesias. No solamente Pablo tiene que luchar contra el gnosticismo al escribir una carta a la iglesia de Colosas, también lo hace el apóstol Juan. Esa es la razón por la cual escribe el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Lo hace también Santiago, puesto que Santiago menciona también algunas de estas ideas judaizantes, ya que los gnósticos tenían diferentes ideas, ¿no? Una de las ideas era el dualismo filosófico, que planteaba de que existía la materia y existía el espíritu, y que todo aquello que era materia era malo. Por lo tanto, si lo que es materia es malo, no podemos nosotros decir que Jesucristo, o que Dios se encarnó en Jesucristo como hombre, porque Dios, siendo Dios, no podría rebajarse a encarnarse en algo material o algo que es materia. Por lo tanto, esto negaría parte de la cristología, o sea, parte de los principios cristológicos de la naturaleza humana de Cristo. Porque la Biblia dice, el video anterior, para aquellos que no lo han visto, les animo a verlo, nosotros mostramos las razones a través del libro de Hebreos por lo cual Jesús tenía que ser un ser humano, ¿no? Y también por lo cual tenía que ser Dios. Entonces, una de las ideas del gnosticismo era esa, refutar la humanidad de Cristo, ¿no? Y por ende, consecuentemente, al decir que Jesucristo, si realmente Dios no podía encarnarse de forma material, y Jesucristo había vivido, y por lo tanto Jesucristo era un ser histórico, entonces Jesucristo no podía ser Dios. O sea que no solo negaban la naturaleza humana de Cristo, sino que por consecuencia estaban negando la divinidad de Jesucristo. Ahora, los gnósticos también planteaban de que tener a Cristo en tu corazón o creer en Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación y la vida eterna, sino que necesitabas de un conocimiento especial, sobrenatural, un conocimiento elevado, místico, para poder alcanzar salvación. Pensaban de que Jesucristo no era Dios, sino que Jesucristo era una emanación de Dios, y que Dios repartía su poder en diferentes espíritus buenos en el universo, y repartía su poder a todos ellos, ¿no? Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, en el versículo 19 del capítulo 1, cuando Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Habíamos analizado este texto en el griego y habíamos visto que la palabra plenitud era la palabra griega pleroma, y que era una palabra griega muy utilizada por los gnósticos, ¿no? La palabra pleroma era justamente ese poder sobrenatural que Dios repartía de manera equitativa en todos esos espíritus buenos del universo, ¿no? Y Pablo utiliza la misma palabra griega que usan los gnósticos y dice no, porque ese pleroma, el cual ustedes dicen que Dios Padre lo ha distribuido en diferentes espíritus buenos y emanaciones de Él, y en las cuales ustedes afirman que Jesús es una de esas emanaciones, yo quiero decirles, dice Pablo, que todo ese poder que ustedes dicen que es distribuido en diferentes seres buenos, espirituales, Dios lo ha distribuido en una sola persona, en Jesucristo. Entonces, Pablo empieza a argumentar en el video anterior, y en el video anterior empezamos a ver la preeminencia de Cristo, ¿no? Y como el apóstol Pablo dice que Cristo, en el versículo 15, Él es la imagen, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Habíamos visto que era la imagen, Él era el eikon, significaba que era la misma esencia del Padre. En Juan capítulo 1, y también vemos, y lo vimos en los videos de Cristología en Minutos de Griego Bíblico, cuando la expresión griega significa que Jesús está cara a cara con Dios, ¿no? Prácticamente son la misma persona. Y cuando el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, significa que Él es la esencia, que Él es la representación del Dios al cual nosotros no podemos ver, pero que se ha dado a conocer a través de Cristo. Porque Cristo es eikon, es su imagen, es su reflejo, es su sustancia. Y Pablo dice, es el primogénito de toda la creación. Habíamos mencionado que este versículo es un versículo en el cual los testigos de Jehová utilizan para decir que Jesucristo es un ser creado,
porque dice que es el primogénito de toda la creación, y por lo tanto Jesucristo tuvo que haber sido el primer ser creado de la historia. Sin embargo, esta palabra está mal traducida, puesto que Pablo hubiese podido utilizar otra palabra griega para decir que Jesús era el primogénito. Pero aquí está utilizando la palabra prototokos, que en griego significa tener la mayor importancia, que dentro de toda la creación Jesucristo es el más importante y que Dios le ha dado un lugar de preeminencia. Por eso el día anterior tratábamos sobre la preeminencia de Cristo, porque Pablo está diciendo que a él se le ha dado el ser prototokos, el tener preeminencia por encima de toda la creación, es lo más importante, es el que tiene la posición más relevante. Y esa es la razón por la que luego Pablo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Luego resalta el poder creador de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todas. Dice visibles e invisibles, o sea, ángeles y aún los seres visibles de la tierra como animales, porque los gnósticos adoraban a los ángeles, pensaban que los ángeles eran especiales y había que adorarlos. Así que Pablo pone a Jesucristo por encima de los ángeles y está diciendo, Jesús, nuestro Señor, creó a estos seres invisibles, que son los ángeles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y luego Pablo dice que Jesucristo ha creado todas las categorías de ángeles y seres espirituales que existen en el reino de los cielos. Y dice, todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice, Él es antes de todas las cosas. Y luego Pablo no solo resalta su poder creador, sino que resalta su independencia del tiempo. Resalta que Cristo es atemporal. Resalta que Cristo preexistió desde la eternidad. Que Jesucristo no existió en el momento que nació. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, en el principio. O sea, Jesús no tuvo momento en el cual fue creado. Por eso que dice Juan que de Él viene la vida. De Él proviene la vida, y Él dio la vida a los hombres. Entonces, es importante entender esto. Ahora, una de las cosas que debemos entender es que luego Pablo menciona que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice que es el principio para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es hecho un resumen de lo que habíamos visto en el video pasado, cómo Pablo habla acerca de la preeminencia de Cristo y exalta a Cristo en el lugar que Dios le ha dado, lo más importante dentro de toda la creación. Perdónenme. Muy bien. Ahora, Pablo se va a enfocar en algo importante. Si bien es cierto, las ideas gnósticas en el gnosticismo estaban también siendo mezcladas con ideas judaizantes. Se empieza a hablar acerca de que los nuevos cristianos tenían que circuncidarse, que los nuevos cristianos tenían que seguir guardando el Shabbat, el día sábado. Y entonces el apóstol Pablo va a contrarrestar estas ideas gnósticas y estas ideas judaizantes en la carta a los colosenses. Sin embargo, el apóstol Pablo va a darles a entender a estos creyentes cuya fe estaba siendo tambaleada. Porque de pronto, si eras un nuevo en la fe y venía un conjunto de personas que te decían que el hecho de que tú hayas creído en Cristo y que tengas fe en Él no es suficiente para que alcances vida eterna y obtengas salvación, pues te hace dudar de tu fe, te hace dudar de la esperanza que te ha sido dada en los cielos y en la eternidad. Así que Pablo sabía que la identidad de estos creyentes en la iglesia de Colosas estaba siendo confrontada. Así que el apóstol Pablo tenía que poner las cosas en orden y hacerles ver a estos nuevos creyentes o a estos creyentes, hermanos nuestros, que no solamente estaban equivocados en cuestiones doctrinales básicas y que estaban dudando de lo que ellos habían obtenido a través de Cristo, sino que Pablo empieza en este pasaje, del versículo 20 al versículo 23, tocar una de las 5 doctrinas más importantes del cristianismo, que es la reconciliación. Así que vamos a leer este pasaje. En Colosenses capítulo 1 del 20 al 23, el apóstol Pablo dice, y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, o sea, reconciliar todas las cosas. Recuerden que, ¿cuál es el contexto del pasaje? El contexto es,
por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, todo plenoma, o sea, todo poder sobrenatural. O sea, porque es Dios. Y porque Él es Dios, miren qué interesante. Ahí viene la continuación. ¿Qué era pleroma o qué era plenitud? Si no entendemos esta palabra, por eso les digo, cuando hacemos exégesis de un pasaje, tenemos que tener en cuenta un principio importante de hermenéutica, la semántica de las palabras, el significado de las palabras. Si no entendemos lo que plenitud significa, no vamos a poder entender el versículo 20 que continúa. Y si no entendemos que esa palabra plenitud, pleroma en griego, era una palabra usada por los gnósticos, tampoco vamos a comprender. La palabra pleroma o plenitud, si era el hecho por el cual Dios repartía su poder sobrenatural en diferentes emanaciones buenas o espíritus buenos en el universo. Pero Pablo está diciendo, no, eso es falso. Dios no reparte su poder sobrenatural en diferentes emanaciones, espíritus buenos en el universo. Dios ha puesto todo ese poder en una sola persona, Cristo. Por eso dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, o sea en Cristo, habitase toda, absolutamente toda plenitud, todo pleroma. ¿Y por qué? Porque Cristo es Dios. Y luego viene la conexión, versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Dice, ¿y por medio de quién? De Cristo. ¿Y por qué? Porque es Dios. Y porque a Él se le ha dado todo pleroma, toda plenitud, porque Él es Dios, Él tiene el poder de Dios. Y por lo tanto es el único que puede reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es el pasaje. Y este pasaje es profundo, es hermoso. Y vamos a entender no solamente que el tema principal de este pasaje es que hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Versículo 21, ahora os ha reconciliado. Versículo 22 habla de que gracias a que hemos sido reconciliados, ahora somos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces vamos a ver no solamente el hecho del propósito de la reconciliación, los resultados de la reconciliación, vamos a ver las evidencias de la reconciliación y estos puntos importantes que el apóstol Pablo menciona en este pasaje. Primero mencioné que 4 de las doctrinas, o mejor dicho, 5 de las doctrinas más importantes del cristianismo son la justificación, la redención, el perdón, la adopción y la reconciliación. Así que Pablo se va a centrar en la reconciliación. Y Pablo dice, va a hablar la palabra reconciliar. Pero quiero mostrarles lo siguiente, quiero que entiendan la secuencia. La justificación hace posible que un pecador considerado culpable y condenado sea declarado justo. Es por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 33, el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. O sea que la justificación hace que tú, siendo culpable, que eres considerado culpable y condenado, Dios te declara justo. Esa es la justificación. Ahora, la redención es que mediante la redención del pecador, que a los ojos de Dios es un esclavo, recibe la libertad gratuita. Esa es la razón por la cual en Romanos capítulo 6, versículo 18 al 22 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, doctrinas importantes del Evangelio son la justificación, que a pesar de ser condenados y culpables, Dios no nos declara culpables, sino libres, absueltos de culpa, porque Jesucristo ocupa el lugar nuestro en la cruz. La redención, que declara el hecho de que siendo esclavos del pecado, Dios nos liberta, y entonces nos liberta gracias a que Jesucristo pone su sangre y nos compra con su sangre y nos adopta. Bueno, vamos a ver eso ahora. Luego, otra de las cosas es el perdón, otra de las doctrinas, la justificación, la redención, el perdón. Gracias al perdón, el pecador que tiene una deuda con Dios recibe el beneficio del olvido. Dios se olvida de su deuda porque ha sido pagada y se olvida de eso. Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y luego viene la reconciliación. Por medio de la reconciliación, el pecador que era enemigo de Dios se convierte en su amigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20, el apóstol Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Otra de las doctrinas de la fe, la reconciliación. Y luego, hermanos, una de las cosas que quiero que entendamos es que la palabra reconciliar es una palabra griega profunda. Quiero que entiendan lo que esto significa, porque si bien es cierto la palabra reconciliar aparece en la Escritura, en este pasaje sigue significando reconciliar, pero es una palabra griega mucho más profunda aún. La palabra griega reconciliar es la palabra griega katalazo. Esta palabra katalazo significa cambiar o intercambiar. ¿Qué significa? Que ha habido un cambio en una relación. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento es utilizado para hablar de una reconciliación entre esposos y utilizan la palabra katalazo. También se utiliza la palabra katalazo en Romanos 5:10, por ejemplo, cuando dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, en griego es, fuimos katalazos con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Pero aquí, en esta palabra, la palabra es mucho más profunda. Yo quiero que veamos esta palabra, este versículo, mejor dicho, porque vamos a ver ese plan de reconciliación. Y quiero que, bueno, la vamos a ver en su momento, vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Primero quiero que observemos aquí que en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, por ejemplo dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. En este caso también se usa la palabra katalazo. Muy bien, ahora, veamos algo interesante. Dentro de todo este pasaje, no me quiero alejar del pasaje, el pasaje es del versículo 20 al versículo 23, podemos ver que del versículo 20 al versículo 21, el apóstol Pablo va a mencionar el primer aspecto de esta serie, de este pasaje, por decirlo así. Es el plan de la reconciliación. Si bien es cierto, todo el pasaje del versículo 20 al versículo 23 habla de que somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, del versículo 20 al versículo 21, el apóstol Pablo muestra el plan de esa reconciliación. ¿Cuál es el plan? Pues leamos juntos. Dice, y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuál es el propósito? Parece redundante, pero el propósito del Pablo en el plan de la reconciliación es obvia, es reconciliarnos, es hacer que esa enemistad que teníamos con Dios desaparezca, porque dice el texto que en otro tiempo éramos extraños. Esa palabra extraño en griego significa que estábamos separados, aislados de las cosas de Dios. Y luego dice, éramos enemigos. En griego esa palabra significa aborrecibles. Dios nos aborrecía. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado, en la inmundicia. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra mente. ¿Por qué? Y esto es importante. ¿Por qué es importante en nuestra mente? Porque nuestra mente decía que lo que hacíamos estaba bien. No teníamos un concepto de pecado. Esa es la razón por la que luego viene la palabra metanoia, cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles dicen arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y la palabra griega para arrepentirse es metanoia, que significa dar un giro de 180 grados, pero que de forma profunda significa un cambio de mente. ¿Por qué? Porque ahora tu mente va a darse cuenta que lo que antes tú le llamabas algo bueno era pecado. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice, eras extraños porque estabas separados, porque estabas aislado de las cosas de Dios, eras enemigo porque eras aborrecible en vuestra mente, porque tu mente, servías a tu mente. No servías la ley de Dios, sino lo que tu mente te decía, haciendo malas obras. Pues Pablo dice, ahora has sido reconciliado. ¿Pero por qué has sido reconciliado? ¿Cuál es el plan? Dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pero eso va a estar en los medios, ¿no? El plan en sí es la reconciliación. Entonces, Pablo, dentro del contexto de la carta, les está haciendo recordar a estos creyentes, que son los lectores originales de la carta, les está diciendo, hey, recuerden, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para que tú seas reconciliado, para que tú ya no seas enemigo de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Veamos, algo interesante es que en Juan capítulo 3, del versículo 19 al versículo 20, el apóstol Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí podemos ver cómo el apóstol Juan justifica el hecho de que antes éramos extraños y aborrecibles, porque en nuestra mente servíamos al pecado y el pecado era nuestro amo. Y esa es la idea por la cual el apóstol Pablo menciona esta palabra, y el apóstol Juan corrobora lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, veamos, hemos visto el plan de la reconciliación. ¿Cuál es el plan de la reconciliación? Aunque parezca redundante, es reconciliarnos con Dios. Es porque obviamente el plan de la reconciliación no era un título que aparece en los originales griegos. Cuando lees las cartas de Pablo no había títulos, no había números. Por lo tanto, si tenías que hacer la lectura en griego, te dabas cuenta de que lo que Pablo estaba hablando ahí es que la muerte de Jesucristo tenía un solo propósito: reconciliarnos. Ese era el plan, que haya una reconciliación del hombre con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Pablo en el versículo 20, en una parte del versículo 20 y en la primera parte del versículo 22, el apóstol va a mostrar los medios de la reconciliación. Los medios de la reconciliación. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para que podamos alcanzar el propósito de ser reconciliados? Este plan sea cubierto, este plan sea cumplido. El apóstol Pablo dice en el versículo 20, parte B, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? La sangre de su cruz, ¿no? Utilizó la sangre, ¿no? No quiero, ¿cómo se llama? Cambiarles toda la teología, ¿ok? Yo sé que la Biblia dice que el Mesías tenía que morir en un madero, pero lo más importante era la muerte del Mesías, ¿ok? Esa es la razón por la cual nosotros, claro, sí, el poder de la cruz, porque Jesucristo murió en una cruz, pero en sí era la muerte
del Mesías, ¿me entiendes? Y el que haya muerto en una cruz, la profecía, bueno, decía que era una persona maldita, ¿no? Pero era en sí la muerte de Cristo lo que iba a permitir que haya paz, que la consecuencia de eso sea la paz. Bien, ahora, entonces, ¿cuál es el primer medio? La sangre de Cristo, o sea, su muerte, ¿verdad? Por medio de la cruz. Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne. Bueno, obviamente este versículo es como darle una de costadito a los gnósticos, ¿no? Y te estoy, pues acaso en su cuerpo de carne, te vuelvo a decir algo que te va a doler, ¿no? Tú que andas negando la humanidad de Cristo, pues te estoy diciendo, y en su cuerpo de carne, o sea, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, ¿no? Ahora, veamos aquí. La sangre, dice, ¿no? Alude a la expiación que se menciona en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, estamos recordando los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, la expiación, por eso estamos hablando de la sangre, ¿no? Y esto implica una muerte violenta, como los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento. La ley decía que los animales eran sacrificados, eran quemados fuera de la ciudad. Esa es la razón por la cual, Jesús no fue crucificado dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Muy bien. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Muy bien. Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 12 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, ¿no? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo dice el libro de Hebreos capítulo 13, del versículo 11 al versículo 12. Juan capítulo 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está testificando de que a él nadie le quita la vida, ¿no? Algunos piensan de que, sí es cierto, en lo humano fueron los romanos quienes crucificaron a Cristo y aparentemente podemos decir que fueron los romanos quienes quitaron la vida a Jesús, sí, en lo físico. Pero fue porque porque Dios ya estaba en su plan y porque Jesús lo permitió, ¿no? Jesús hubiese podido atronar los dedos y venir todos los ángeles como cuando vinieron con Eliseo, ¿no? O sea, Jesús hubiese podido bajar de la cruz y así hubiese sido posible y con un tronar de dedos se hubiera destruido todo el universo entero, ¿no? Pero Él no hizo eso, ¿no? O sea, fue humilde hasta la cruz y por causa del amor que tenía para los escogidos del Señor, Jesús pues padeció hasta el final, ¿no? Y entregó su vida, ¿no? Para poder pagar el precio, ¿no? Pagar el precio del pecado, ¿no? Y de esa manera podamos ser justificados, porque Él iba a ocupar nuestro lugar. Entonces, es importante entender ahí que el medio que Dios utilizó es la muerte de Cristo. O sea, Él nos reconcilió con su muerte, ¿no? Esa es la razón por la cual Cristo tenía que ser humano. Por eso hay un versículo que dice, no es la sangre de los machos cabríos ni de los toros las que producen redención, ¿no? Sino la de Cristo, ¿no? O sea, si nosotros hubiésemos sido toros o machos cabríos o animales, quizás un toro hubiera sido suficiente, pero somos seres humanos, así que un ser humano tenía que dar su vida por nosotros, Cristo, sangre humana, ¿no? Así que es importante entender esto. No quiero extenderme más, sino mostrar lo esencial que Pablo está mostrando en el pasaje y que él quiere recordarles a estos creyentes, hermanos nuestros, decirles, ¿no? Lo primero que él les dice es, ¿cuál es el plan de la reconciliación? Obviamente que seas reconciliado. Hay un plan. El plan era que seas reconciliado. Ya fuiste reconciliado. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida en la cruz por nosotros y ocupó nuestro lugar. Pablo dice, ¿cuál es el propósito de esta reconciliación? Hemos visto los medios, que es la muerte de Jesús en la cruz. Hemos visto el plan, que es ser reconciliados. ¿Y cuál es el propósito? El propósito lo podemos ver en Colosenses 1, versículo 22, parte B, cuando dice, ¿por qué es que Cristo murió?
para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Delante de Él. ¿Cómo es eso? Dice, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito es presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Y esto qué significa, no? Significa que, por ejemplo, leamos, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez Pablo, en otro de sus libros, la carta a los Efesios, que en muchos versículos, la carta a los Efesios tiene paralelismos con la carta a Colosenses. Hay muchas oraciones que son iguales, ¿no? Te animo a que busques en internet comparación o paralelismo entre el libro de Efesios y el libro de Colosenses. Algunos exégetas piensan de que el libro de Colosenses fue el calentamiento de Pablo para luego escribir un libro como el Efesios, donde prácticamente en los primeros 3 capítulos de Efesios el apóstol Pablo nos muestra las bendiciones y los beneficios y las consecuencias de haber sido adoptados por el Padre a través de Jesucristo. Y una de ellas es que ya estamos sentados en tronos celestiales, dice Pablo. No dice estaremos, dice ya estamos sentados en tronos celestiales, ¿no? Algunos filósofos, no científicos aún, pero filósofos plantean de que es posible que el pasado, el presente y el futuro coexistan, ¿no? Bueno, existen películas que tratan de proponer esta idea como Dark, ¿no? En Netflix, como Flash, ¿no? Y hablan del ¿cómo se llama? Del paralelismo de 2 mundos diferentes, ¿no? De que tienes una persona en otro mundo y cosas así alucinantes que obviamente no han sido comprobadas por la ciencia, pero que de alguna manera Dios, que es el que creó todo y que Dios no depende del tiempo, yo pienso, es una opinión personal, de que a lo mejor Dios de hecho puede coexistir en 3 tiempos. Él puede estar en el pasado y saber lo que pasó, puede estar en el presente y obviamente Dios conoce el futuro, porque en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, se ve que Dios mismo dice, yo ya he decidido lo que va a pasar. Dios ya sabe lo que va a suceder, ¿no? Dios conoce el futuro de antemano, ¿no? Por eso es que al profeta Jeremías le dijo, yo te conocí desde que antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Entonces, esto es importante comprender, ¿por qué? Porque en Efesios se habla de eso, ¿no? En Efesios se habla, es un paralelismo con el libro de Colosenses, y Pablo en el libro de Efesios muestra los beneficios de ser un hijo de Dios, y es lo mismo que Pablo está haciendo aquí de una manera más simple, ¿no? Les está diciendo a los colosenses, les estoy haciendo recordar los beneficios que ustedes tienen, ¿no? Han sido reconciliados con el Padre, ya no son más enemigos del Padre. No solamente han sido reconciliados del Padre, sino que lo más importante es de que Jesucristo tomó el lugar que ustedes deberían haber tomado y Él murió en el lugar de ustedes, ¿no? Y ahora han sido reconciliados con el Padre. Y no solamente eso, sino que quiero que entiendan de que, como Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, que Él nos ha escogido desde la fundación del mundo, ¿no? Yo no sé cómo aún todavía muchas personas siguen pensando que somos nosotros quienes escogemos a Cristo. Nosotros no podemos escoger a Cristo. Un muerto no puede escoger a Cristo, ¿no? Efesios capítulo 2 dice que antes de conocer a Cristo hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede decidir. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien derrama, dice, no solamente amor en nuestros corazones, sino que pone fe en nuestros corazones para creer en Cristo. Así que la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Él nos escogió, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera hecho, ya el Padre nos había escogido en Cristo. Ahora, ¿para qué? Con un propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Pablo dice lo mismo aquí. ¿Para qué es que Cristo murió? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La palabra santos es la palabra griega gagio, significa separado del pecado y apartado para Dios.
Pablo está diciendo, el propósito por el cual Cristo murió en la cruz por nosotros es para que nosotros podamos vivir separados del pecado y apartados para servir a Dios. Para que estemos sin mancha, lo cual en sí, la palabra sin mancha griega es la palabra amomos. Esta palabra significa intachable. Es una palabra usada para referirse a un cordero sin mancha. Quiere decir que ya no hay pecado en ti, ¿no? Ya nadie te puede acusar, ¿no? Ya nadie puede decir, nadie puede ver en ti esa mancha, el pecado que antes te condenaba o me condenaba a la muerte. Somos amomos, ¿no? Somos sin mancha, ¿no? Y Pablo está diciendo, quiero que seas gagios, santo, quiero que estés separado del pecado, que te alejes del pecado y que te apartes para vivir para Dios. Pero también quiero que seas amomo, es el propósito. ¿Cuál es amomo? Que seamos sin mancha. ¿Qué significa eso? Intachables. Que no tengamos manchas en la túnica, algo por el cual se nos acuse, ¿no? Espiritualmente, y por lo tanto no seamos dignos de alcanzar vida eterna. Sino que Pablo está diciendo, ya porque Cristo tomó tu lugar en la cruz, ahora eres amomo, ¿no? Ya no tienes mancha en tu túnica. Y luego dice, quiero que seas irreprensible. La palabra anekletos, esa palabra griega anekletos, no está quizás ligada a intachable. Significa que ya nadie puede presentar cargos contra ti en un juicio. Eso significa irreprensible, anekletos. En griego el apóstol está diciendo, nadie, absolutamente nadie, delante de un juez, en un tribunal, puede presentar cargos contra ti, porque has sido liberado, eres libre, no tienes más culpa. Cristo pagó por ti y por mí en la cruz. Y Pablo les está diciendo esto a los colosenses. Les está haciendo recordar las cosas que ellos han obtenido al haber creído en Cristo. Cristo tomó tu lugar en la cruz, Cristo murió por ti. Y por eso fuiste reconciliado por medio de Él para con Dios. Ya no eres enemigo de Dios, sino que ahora hay paz entre tú y Dios. Dios te ve diferente, pero Jesús murió en la cruz con un propósito, para que seas gagio, santo, apartado del pecado, separado para Dios, o apartado para Dios, separado del pecado, para que seamos amomos, que ya no hay mancha de nosotros, irreprensibles, y para que seamos anekletos. ¿Qué significa irreprensible? Significa que ya no hay nadie que pueda acusarnos. Le está diciendo a los colosenses lo que te están diciendo los gnósticos, de que tú no vas a alcanzar salvación porque no tienes el nivel espiritual suficiente para alcanzar vida eterna, que necesitas un conocimiento especial para alcanzar salvación. Eso es falso. Les está diciendo, tú no necesitas un conocimiento especial, tú lo que necesitas es creer en Cristo, y tú creíste en Cristo, te arrepentiste de tus pecados y le sirves, y eres tu rey. Y eso es suficiente, porque quien hizo la obra en la cruz fue el Señor. Él ocupó tu lugar. Tú no necesitas hacer ningún sacrificio humano para obtener salvación y vida eterna. Y es lo que Pablo les está diciendo. O sea, Pablo le está dando este mensaje primero a los colosenses. Es una de las cosas que hay que entender cuando estudiamos un pasaje. Cuando hacemos la exégesis de un pasaje, la interpretación de un pasaje, utilizando los principios más importantes de la hermenéutica, tenemos que entender que el libro fue escrito a una audiencia original. Y hay que entender el propósito, cuál es el contexto. Los colosenses estaban luchando con ideas gnósticas y judaizantes. Esa es la razón por la cual la identidad de los colosenses estaba en juego. Ellos estaban dudando de su salvación y Pablo les está haciendo recordar que ellos ya han sido reconciliados. ¿Y por qué fueron reconciliados? Hay un propósito, para que caminen en santidad, apartados para Dios. Y no solamente eso, sino que luego vemos, después de ver el propósito de la salvación, la pregunta sería, ¿cuál es la última parte del pasaje? Es el versículo 23. En el versículo 23, Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una de las cosas interesantes es que los hombres muestran en realidad o en verdad que han sido reconciliados con Dios
cuando permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Así como lo estudiamos en el libro de Santiago, que pudimos entender que existían evidencias, y estudiamos como veintitantas evidencias acerca de una fe verdadera, Pablo también va a hablar aquí, ¿no?, de que una de las evidencias que van a demostrar que realmente hemos sido reconciliados en Cristo es que vamos a perseverar, ¿no?, que vamos a permanecer fundados y firmes en la fe, ¿no?, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Vamos a fallar, sí, pero vamos a regresar al camino. Por eso dice que la palabra de Dios tiene el poder de instruirnos, de redarguirnos, ¿no?, de instruirnos, ¿no? Una de las palabras en griego ahí significa traernos al camino de vuelta, ¿no? Entonces te coge, que te está saliendo, te trae al camino otra vez para que no te desvíes. Si ya te desviaste, te regresa al camino, ¿no? Y esa es una de las cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Algunos critican esta parte porque piensan de que esto es calvinismo, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Yo no me presento como de ninguna denominación, soy cristiano, ¿no? Y trato de ser bíblico, ¿no? No pertenezco a ninguna denominación, voy a una iglesia, claro que sí, pero no, a lo que me refiero es que no me encasillo en una denominación porque yo no sigo hombres. Y creo que los creyentes seguimos la Escritura. Y la idea de la perseverancia no es una idea calvinista, es una idea bíblica, ¿no? Y algunos piensan que la perseverancia de los santos es una idea mala, porque dicen, o sea que si un creyente no pierde su salvación, pero si es un borracho, es un violador y lo que sea, ¿no?, entonces va a ir al cielo, ¿no? Pues uno de los escuché una pregunta como esa, y un pastor llamado Sugel Michelet, en una de las conferencias aquí en la iglesia Grace, le hicieron esa pregunta, ¿no? Y él respondió, es que nosotros los creyentes creemos en la perseverancia de los santos, no en la perseverancia de los impíos, ¿no? Obviamente no somos perfectos, pero una de las diferencias entre los creyentes y los inconversos, o aquellos que no son creyentes verdaderos, es que los que fallamos, pues el Espíritu de Dios nos va a reprender, ¿no? Y de alguna manera no somos perfectos, pero vamos a luchar con esa imperfección para poder cambiar, para mejorar, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? El Señor nos ayude, ¿no? Y si obviamente nos salimos del camino, el Espíritu de Dios nos va a regresar. De alguna manera va a buscar la forma, porque los santos perseveramos porque Dios nos preserva. Dios ha prometido preservarnos en el camino, ¿no?, hasta alcanzar la santificación y la glorificación, ¿no? Es la redención, la justificación, la santificación, ¿no?, la glorificación. Dios ha prometido que llegaremos a la gloria junto con Él, ¿no? Y obviamente porque Él ha hecho todo por nosotros, ¿no?, y lo que nosotros teníamos que hacer era creer. Así que hasta este momento Pablo está diciendo, solo hay una forma de que tú te sientas seguro en tu reconciliación, que debes permanecer fundado y firme en la fe, ¿no? Algunos siguen pensando a qué se refiere con la palabra fe, ¿no? Obviamente la palabra fe es la palabra pistis, en griego significa confianza en toda la evidencia que te ha sido presentada acerca de Dios. Todo lo que tú has visto, lo que has leído, lo que escuchaste acerca de Dios, es la evidencia que te ha sido presentada. Si tú tienes confianza en esa evidencia, tienes fe. Y al tener confianza en esa evidencia, tú dejas que esa evidencia transforme tu ser y por consecuencia transformes tus acciones. Entonces ya no es pistis, es pisteo, es tener fe. Entonces, una de las cosas es que Pablo dice, si permanecemos fundados y firmes en la fe, ¿no? ¿Cómo vamos a permanecer firmes en la fe si estamos fundados en la fe? Nuestros fundamentos deben estar en la fe, como aquellas casas de Mateo capítulo 7, ¿no? Aquel que edificó su casa sobre la roca y aquel que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde estamos edificando nuestras casas, nuestras vidas? ¿En la roca que es Cristo? ¿No? Ambas casas parecían ser las mismas. Estaban en el mismo vecindario porque ambas casas estaban experimentando los mismos fenómenos naturales.
Pero ambas casas, a pesar de verse de la misma forma, tenían una gran diferencia: sus cimientos, sus fundamentos. La casa estaba fundada sobre la roca y la otra estaba fundada sobre la arena. La primera estaba fundada sobre su fe en Cristo. Y Pablo está diciendo acá: si en verdad permanecéis fundados en la fe, estarás firme en la fe. ¿Por qué? Mateo dice que aquella casa que estaba fundada sobre la roca, vinieron los vientos, los ríos, ¿y qué pasó? La zamaqueó. No dice que no la zamaqueó, pero no cayó. ¿Por qué? Porque fue firme. ¿Por qué? Porque sus fundamentos estaban en la fe. Por eso dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, no debe haber nada que te mueva de lo que tú has oído, ni idea gnóstica, ni idea judaizante. Ahora, busquemos la implicancia de esto a nuestro tiempo. ¿Qué ideas están contaminando tu mente como creyente? ¿Qué ideas están tambaleando tu fe? ¿No? A lo mejor dudas de tu salvación. A lo mejor estás dejando contaminar por ciertas ideas que piensas que debes guardar el Shabbat, ¿no? Está puesto de moda ahora, debemos guardar el Shabbat los días sábados, ¿no? Pero aquellos que piensan que debemos guardar el Shabbat, que también era una idea que tuvieron que luchar los colosenses, es aquella persona que no ha comprendido el libro de Hebreos, ¿no? Que no ha hecho una buena exégesis del libro de Hebreos, ¿no? Que son las ideas que en el presente están tambaleando tu fe, que te están haciendo dudar de tu salvación. Que a lo mejor, como Pablo, tenemos que recordar los principios elementales de la fe. La salvación no es por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Romanos dice: si crees en Jesucristo, ¿no?, y confiesas con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Recordar esos principios básicos de la fe. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo este pasaje. Esto se va a ir extendiendo. Recién estamos empezando la carta, ¿no? Pero quiero terminar con este versículo. Pablo, en otra de sus cartas en Corintios, en 2 de Corintios, dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al verso 21, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren qué interesante, ¿no? No voy a hacer una exégesis de este pasaje porque sería tomarnos una hora más, pero quiero dejarlo en tu corazón, ¿no? Y si tú estás llevando con nosotros el curso de hermenéutica el día de mañana, me gustaría que me hagas un comentario sobre este pasaje. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, algunos, vuelvo a insistir, algunos piensan que eres tú quien tienes que ir a reconciliarte con Él. Pero acá dice el pasaje que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Obviamente hay que hacer exégesis de ese pasaje en los siguientes videos, pero dejo esto en tu corazón. Quiero que entiendas cómo Pablo empieza a tocar la reconciliación entre estos puntos importantes, ¿no? Y de qué manera pues los colosenses necesitaban escuchar de qué forma solamente había alguien que tenía el poder de poder reconciliarnos con Dios. No era ese conocimiento gnóstico de los gnósticos, ese conocimiento especial y sobrenatural. No eran esos espíritus, esas emanaciones buenas que podían ayudarte. No era nada de lo que los gnósticos estaban diciendo. No era el Shabbat que decían los judaizantes. No era el circuncidarte si eras hombre. Nada de estas cosas te van a permitir ser reconciliado con el Padre. El único que ha recibido toda la plenitud, todo el pleroma, es Cristo, porque es Dios. Y es el único capaz
de reconciliarnos con el Padre por medio de su muerte en la cruz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Señor, te pido, bendito Dios, Señor, tomes control, Señor, de la vida de cada una de las personas que está conmigo en este momento, que ha escuchado esta palabra. Señor, que esta palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda guiarnos para entender las implicancias de este pasaje a nosotros como iglesia en el presente, y que cada uno de nosotros también recibamos iluminación de tu Espíritu para poder entender de qué forma podemos aplicar este conocimiento a nuestras vidas. Señor, bendice este tiempo, bendice la vida de mis hermanos, bendice esta palabra, Señor. Oro en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda honra y gloria. Amén.